Bueno, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar este curso web sobre diseño y construcción de juntas en pavimentos de hormigón. Primero que nada, quería agradecer a los organizadores, a la Asociación Argentina de Carreteras y al Instituto del Cemento Portland por haberme convocado. Y seleccioné este tema porque en general es un tema recurrente de consulta en los distintos canales que tiene el Instituto de Asesoramiento Técnico. Vamos a pasar, para arrancar, al temario previsto para este curso. Lo hemos dividido en 5 módulos para repasar primero los distintos tipos de juntas, con la descripción y las funciones que cumplen, cuáles son los criterios para la definición de las separaciones y las ubicaciones de las juntas, un tema clave para el buen funcionamiento del pavimento. Veremos algunas recomendaciones respecto a la ejecución de juntas de contracción y también a las juntas de construcción y de dilatación. Y para finalizar, haremos una breve reseña respecto al tema de sellado, porque también es un tema importante también para destacar. En lo que hace, digamos, al diseño de juntas en un pavimento de hormigón, básicamente lo que estamos haciendo es copiando el patrón de fisuración que naturalmente el pavimento va a desarrollar en servicio. Y de alguna forma lo que estamos logrando de esta manera es, por un lado, preubicar esas fisuras que naturalmente se desarrollarían en servicio, conformando unas dimensiones razonables o convenientes para que la losa cumpla un buen desempeño durante toda la vida útil. Esta preubicación de esas fisuras que se desarrollarían naturalmente nos permite a nosotros, por un lado, prevenir la formación de otras fisuras en zonas centrales de paño, poder proveer transferencia de carga adecuada en estos sitios, prevenir la infiltración de agua y materiales incompresibles a través de un correcto sellado, y también permitir el libre movimiento o un movimiento controlado entre las losas de pavimento y losas de pavimentos que se intersectan o también contra estructuras fijas. En estas filminas está resumido lo que sería el desarrollo natural de fisuras, básicamente cómo sería la secuencia de fisuración. Y esto es importante más que nada después para lo que sea la etapa de control. Básicamente acá lo que contemplamos es una faja de pavimento construida directamente sobre un sustrato cualquiera, puede llegar a ser una base, una subrasante natural, y que una vez que ha fraguado el hormigón y ya tenemos un material de una cierta rigidez, este material comienza a experimentar cambios volumétricos que van a estar restringidos por la restricción que le provoca la base, lo que le genera tensiones en el material. Lo que más nos preocupará van a ser las tensiones de tracción, porque el hormigón tiene una baja resistencia a la tracción. Entonces, frente a cambios volumétricos de contracción, se generan tensiones de tracción en el pavimento que, si alcanzan la resistencia del material, van a llevar a la manifestación de fisuras. Como la dirección principal de la faja o la dimensión principal de la faja es la longitudinal, las tensiones principales también van a ser en ese sentido, por lo cual la primera secuencia de fisuración va a ser transversal al eje del pavimento. Continuando, siendo, digamos, que la dimensión principal sigue siendo la longitudinal, el segundo cuadro de fisuración, al continuar, digamos, este fenómeno, también va a seguir siendo transversal, y si contemplamos que esta faja contempla la ejecución de 2 carriles, por ejemplo, ya acá tenemos una dimensión principal que pasa a ser en el sentido transversal, por lo cual, finalmente, el último cuadro de fisuración que se va a presentar, o la última secuencia, va a ser la fisuración longitudinal. Esta es, en general, la secuencia de fisuración natural que desarrolla una faja de pavimento, considerando, digamos, la ejecución de 2 carriles en una misma faja. Si nosotros realizamos un buen diseño y construcción de juntas en el pavimento, vamos a poder controlar la manifestación de estas fisuras. En realidad lo que vamos a hacer es preubicarlas en estos sitios para proveer los mecanismos de transferencia de carga y mantener
las juntas selladas adecuadamente. Y ahí aparecen las distintas juntas que tenemos en un pavimento de hormigón. En principio la vamos a clasificar como transversales o longitudinales en función de la dirección respecto del eje de pavimento, y después en función de la misma función que cumplen dentro de la estructura, la vamos a definir como juntas de contracción, construcción o en algunos casos aislación o de dilatación. Vamos a ir repasando en forma individual cada una de estas. Primero tenemos las juntas transversales de contracción. Básicamente estas juntas son las que nos permiten controlar la manifestación de fisuras a edad temprana. Se conforman siempre por debilitamiento de la sección, generalmente debido a la cerrado del pavimento. Al cerrar el pavimento lo estamos debilitando y provocando, digamos, que en ese sitio se concentren las tensiones para que ahí mismo se desarrollen las fisuras por debajo de lo que conocemos como el aserrado primario. En este tipo de juntas, en función del tránsito pesado previsto, pueden incorporar o no elementos de transferencia de carga que nosotros conocemos como pasadores. Entonces ahí aparece la definición de una denominación tipo A1 o A2, como vemos acá, es la que corresponde al manual de pavimentos de hormigón del Instituto del Cemento Portland, para que de alguna manera ustedes puedan tener un seguimiento en ese sentido también. Acá tenemos dos esquemas, uno que sería con pasadores y sin pasadores. Vamos a hablar un poquito de lo que sea transferencia de carga, porque creo que vale la pena para estos casos tener este tema también presente. Las transferencias de carga en juntas de pavimento pueden desarrollarse por diferentes métodos. Uno de ellos es el natural, que se conoce como trabazón entre agregados. Y este tipo de transferencia de carga se realiza a través de la trabazón que existe entre la interacción de corte entre partículas de agregados de las caras de la junta que se desarrolla, o de la fisura que se desarrolla por debajo del aserrado primario. Como pueden observar acá tenemos una junta de pavimento por debilitamiento de la sección. Acá provocamos la manifestación de la fisura y por esta forma aleatoria que tiene esa fisura se genera una interacción de corte que permite que frente a una carga que está solicitando una losa de un lado de la junta del pavimento pueda transferirse parte de esa carga a la losa vecina. Este sistema de transferencia de carga, que es lo que se conoce como trabazón entre agregados y que es un mecanismo de transferencia de carga natural del pavimento, es aceptable como único mecanismo de transferencia de carga para vías de bajo tránsito pesado. Estamos hablando de 80 a 120 vehículos pesados por día. Si superamos ese umbral, ya acá en estos sitios tendremos que pensar en un mecanismo de transferencia de carga superior, digamos, ¿no? Veamos esta filmina, por ejemplo, que nos muestra un pavimento que ya lleva mucho tiempo en servicio y al que le sería realizado un calado en la misma junta de pavimento. Observen que este sería la junta, o lo que fue en algún momento el aserrado primario, que provocó el debilitamiento. Y las caras que estamos viendo acá de este lado, en este testigo, son justamente las caras que permiten ese mecanismo de transferencia de carga de trabazón entre agregados. Como vemos, luego de un tiempo de servicio que tuvo este pavimento, esas caras de alguna manera sufrieron un gran desgaste, están contaminadas por suelo. O sea, lo que queremos mostrar con esta fotografía es que es un mecanismo de transferencia de carga que con el correr del tiempo va perdiendo eficiencia. Si medimos la eficiencia en la transferencia de carga, que es una particularidad que se puede medir a través de la medición de deflexiones, colocando una carga sobre una losa próximo a la junta de pavimento y midiendo la deflexión que se genera en la losa cargada y en la losa no cargada, se puede determinar en función de la deformación de ambas deformaciones que estamos midiendo, cuál es la eficiencia en la transferencia de carga. Si tenemos una deformación en la losa no cargada igual al de la losa cargada, decimos que tenemos una eficiencia en la transferencia de carga del 100%, y si en la losa no cargada no acusamos ningún tipo de deformación, en ese caso la efectividad en la transferencia de carga se dice que es del 0%. Esta sería la fórmula o una de las fórmulas para determinar la eficiencia en la transferencia de carga mediante este ensayo.
Si conceptualmente nosotros consideramos un pavimento sin pasadores, luego de construido, vamos a encontrarnos, si hacemos esta medición, que tenemos una eficiencia de transferencia de carga muy alta, cercana al 100%, pero a los pocos años seguramente esta eficiencia va a caer significativamente y nos vamos a encontrar con que a los pocos años esta eficiencia en la transferencia de carga se reduce a valores muy, muy bajos. Esto sería posiblemente aceptable para una vía de bajo tránsito pesado, pero no para una vía de alto tránsito pesado. Por lo cual, para ese tipo de situaciones, se recurre a la incorporación de pasadores, que mantienen la eficiencia de transferencia de carga en un nivel alto durante un mayor periodo de tiempo. Podemos pensar en prácticamente toda su vida útil. Los pasadores son los que tenemos que utilizar obligatoriamente cuando tenemos más de 100 vehículos pesados por día como condición de diseño, donde ya consideramos que no es suficiente la transferencia de carga por trabazón. Está constituido por barras de acero tipo 1, AL220, tienen que tener una superficie lisa, libre de óxido, pintados íntegramente con aceite o con algún material desencofrante. En general utilizamos pasadores de 45 centímetros de largo y el diámetro se elige en función del espesor del pavimento, considerando que los pavimentos de mayor espesor son los que requerirían pasadores de mayor diámetro o mejores condiciones de transferencia de carga. Hay una regla general que se aplica, que es que el pasador tiene que tener un diámetro igual o superior al del espesor del pavimento dividido 8. Las separaciones son las usuales, esto de alguna manera está estandarizado, se ubican paralelos al eje de la calzada, mitad de espesor, y siempre el pasador tiene que estar mitad a cada lado de la junta transversal. Si pasamos a las juntas longitudinales de contracción, estas también son las que permiten controlar la manifestación de fisuras a edad temprana. Se ejecutan habitualmente por aserrado, cuando ya pavimentamos 2 o más trochas en forma simultánea, ¿no? Si hacemos una pavimentación por trocha, en este caso no habría sino juntas longitudinales de contracción. En estos casos la transferencia de carga se efectúa por trabazón entrelegado y pueden tener incorporado, en la mayoría de los casos lo tiene, barras de unión o de vinculación que funcionan como anclaje y impiden que esa junta se abra o cierre en función de los cambios de temperatura y humedad que sufre el pavimento. Esta filmina o esta animación explica el porqué de las barras de unión o las barras de vinculación. Acá vemos el caso de 2 fajas de pavimento que no se han vinculado entre sí, entonces responden frente a los cambios de temperatura y de humedad en forma individual. Este movimiento de contracción y dilatación de losas hace que la junta longitudinal se abra y cierre en función, digamos, a los cambios volumétricos que experimentan las losas. Y esto llevaría a que con el correr del tiempo esta junta comience a abrirse y las losas comiencen a separarse. Para que esto no ocurra, se incorporan barras de unión o barras de vinculación para mantener anclada esta junta y que los desplazamientos se realicen en forma de alguna manera solidaria, ¿no? Las losas van a trabajar en forma vinculada y van a experimentar cambios volumétricos, sin embargo, manteniendo anclada esta junta, digamos, ¿no? Y teniendo que vencer la restricción que le provoca la base del pavimento. Esta restricción es la que genera este diagrama de tensiones de tracción en el sistema y que, acá marcado en rojo, tenemos la máxima, que es la que toma las barras de unión y por lo tanto, digamos, con esta tensión máxima se calculan y dimensionan las cuantías necesarias para mantener anclada esa junta. Si tenemos un esquema de 3 losas, bueno, el sistema que correspondería es este que estamos viendo, y ahí también en el diagrama podemos observar la tensión que tienen que tomar las barras de unión para mantener anclada, digamos, el sistema. Nos puede ocurrir el caso que tengamos ya 4 trochas vinculadas o 4 fajas vinculadas. Si adoptamos la opción de vinculación total,
Bueno, esto también es posible, pero vemos que ya para mantener vinculada la junta longitudinal central, la tensión, por supuesto, es superior. Si consideramos que estas fajas tienen todas el mismo ancho, como en el diagrama de tensiones, uno de los elementos que se tiene en cuenta es la distancia de la junta al borde libre. Estas cuantías en la junta longitudinal central serían del doble de las laterales. Este sistema podría llegar a seguir funcionando en la medida que nosotros vayamos agregando fajas de pavimento. Lo que sí estamos realizando es estamos tensionando el sistema. Y por supuesto, cada vez que incorporamos nuevas fajas, las juntas centrales tendrían que tener una mayor cuantía. Entonces el sistema quedaría muy tensionado. Lo que se realiza entonces para evitar este tipo de situaciones es lo siguiente: en lugar de vincular las juntas centrales, se las deja sin vinculación, sin barras de unión. Y esto es una pauta que se adopta en general a partir de cuando yo tengo más de 4 fajas. Mejor dicho, cuando tengo 4 fajas, y es obligatorio cuando tengo más de 4. El concepto básicamente es que la vinculación de las juntas que están próximas a los bordes libres permite mantener confinadas las juntas centrales, y este concepto de esta posibilidad de que las juntas se abran ya de alguna manera está controlado por las fajas vinculadas en los extremos. Entonces, en general, como pauta de diseño, esto vale especialmente para el caso de plataformas, playas de estacionamiento o parkings, donde tenemos muchas fajas de pavimentos muchas fajas de pavimento longitudinales. Solamente adoptamos como norma o como pauta la vinculación o el anclaje de las juntas longitudinales extremas a los bordes de pavimento y no las centrales. Las centrales se mantienen sin barras de unión. Bueno, esta sería la fórmula o la ecuación para determinar la cuantía de acero, que está establecida a partir del diagrama de tensiones que se genera, que yo expliqué en la filmina anterior, y por supuesto tomando, digamos, la tensión admisible del acero para determinar cuál sería la sección necesaria de barras de unión a incorporar por losa. El coeficiente de restricción que utilizamos en las tablas aparece acá. Esta tabla está tomada de nuestro manual de pavimentos de hormigón, en el cual, en función del tipo de sustrato que tenemos por debajo de la calzada, está sugerido un coeficiente de fricción diferente. Y también esto corresponde a lo que sugiere Ashton en su manual del año 93. Y para la longitud de anclaje, acá tenemos también esta fórmula. Pueden tomar la fórmula, o si no, también mismo nuestro manual en la tabla 3.3, en función del diámetro de la barra seleccionada, tenemos el largo mínimo sugerido para las barras de unión. De esa forma procederíamos al cálculo de los anclajes en barras de unión. Pasamos rápidamente al resto de los tipos de juntas. Las juntas transversales de construcción son las que ejecutamos al final de la jornada de trabajo, o frente a interrupciones programadas, o por alguna razón si tenemos dificultades para continuar con el hormigonado. Básicamente se la conoce también como la junta de fin de jornada, en la cual estamos finalizando el trabajo del día para iniciar al día siguiente la nueva faja. En estos casos, obligatoriamente tenemos que incorporar pasadores. No es como el caso de las juntas transversales de contracción, que esto dependía un poco del diseño. Acá es obligatorio el uso de pasadores para transferencia de carga. Y hay que tener en cuenta que también son elementos que al terminarse en forma manual, incluso cuando se trabaja con pavimentadora, son fuentes de rugosidad, ¿no? En muchos casos ocurre, especialmente en el caso de rutas y autopistas, en las cuales la construcción se hace con pavimentadora, que este tipo de trabajos en las juntas muchas veces se termina realizando en forma manual, por lo cual son fuentes de rugosidad. Entonces, un poco la recomendación, después lo vamos a ver en la parte de construcción, es intensificar los controles con la regla de 3 metros para garantizar una terminación
adecuada y acorde, digamos, con el tipo de vía que se está ejecutando. Las juntas longitudinales de construcción son las que se ejecutan cuando la calzada la construimos por fajas. En estos casos, como son juntas moldeadas, ya no tenemos la posibilidad de transferencia de carga por tracción entre agregados como teníamos en el caso de las juntas longitudinales de contracción, por lo cual es pauta en nuestro país incorporar machimbres. Estos machimbres tienen un ancho de 1/3 del espesor del pavimento y tienen la función de transferir carga de una losa a la losa vecina a través de la junta longitudinal. Al igual que en el caso anterior, pueden estar provistos o no de barras de vinculación, ¿no? Básicamente en este caso lo que vale es que si son juntas próximas a los bordes o extremos del pavimento, van a estar vinculadas, y si son juntas centrales en caso de calzadas que cuentan con 4 más fajas longitudinales, podrán las juntas centrales estar sin barras de unión, ¿no? Como yo explicaba hace unas filminas atrás. Perdón. Tenemos las juntas transversales de dilatación. Estas son las que permiten aislar el pavimento de otra estructura u otra zona pavimentada, o en muchos casos también estructura fija. Básicamente lo que realizan o permite este tipo de juntas es ayudar a disminuir las tensiones de compresión que se desarrollan en zonas de intersecciones. Acá obligatoriamente también la transferencia de carga se realiza a través del pasador, que también tiene, como podemos ver, un capuchón adosado que permite una carrera libre del pasador dentro de uno de sus extremos, ¿no? Acá, para garantizar el buen funcionamiento de este sistema, requerimos que el capuchón apoye sobre el pasador un máximo de unos 5 centímetros y provea una carrera libre de unos 3 centímetros para permitir que la junta absorba pequeños desplazamientos y que este pasador deslice por dentro del capuchón. Para garantizar esa carrera libre, en muchos casos lo que se sugiere es que este capuchón esté rellenado con una pequeña porción por ejemplo, de polietileno expandido, para evitar el caso que durante la ejecución este capuchón se desplace y se cierre y elimine, digamos, esa carrera libre que necesitamos. Tiene incorporado un material de relleno que garantiza, digamos, esta junta de dilatación, que generalmente es del orden de los 20 milímetros. Ese material de relleno está sugerido que sea una madera blanda tratada con algún producto para evitar que se pudra, o neopren también es una de las posibilidades, ¿no? Lo que no está recomendado en estos casos es el uso del polietileno expandido, porque es un material que tiene poca resistencia y poca también recuperación, ¿no? Entonces, en los casos que se ha utilizado polietileno expandido, es muy probable que esa junta progresivamente se cierre y se pierda esa junta de dilatación en ese sitio. Hay que tener en cuenta que en pavimentos que están dimensionados sin pasadores en las juntas transversales, las 3 o 4 juntas próximas a la dilatación tienen que ejecutarse con pasadores, ya que este tipo de juntas en general genera un mayor movimiento de las juntas próximas o juntas vecinas a la junta de dilatación. Y por último mencionamos el caso de las juntas de aislación. Estas en general se pueden emplear en intersecciones asimétricas y contra estructuras fijas. En estos casos, o digamos, aparece esta junta de dilatación en sitios donde ya no podemos emplear pasadores para transferencia de carga, porque tenemos que permitir movimientos horizontales diferenciales entre las secciones que se están vinculando a través de esta junta. Lo que lleva a que si tenemos circulación de vehículos pesados en esos sitios, la falta de transferencia de carga tenemos que suplirla con un sobreespesor de hormigón. Un sobreespesor de hormigón que en general en su sección más espesada es de un 20% superior al espesor de diseño, y esta transición se logra en un distanciamiento que en general está de 6 a 10 veces el espesor de calzada.
En caso de sitios que están alejados a la zona de circulación, puede prescindirse de la conformación de este sobreespesor como está marcado, digamos, en estos esquemas. Bueno, pasemos al segundo punto, el segundo módulo del temario. Relativo al distanciamiento de las separaciones entre juntas. En general, acá lo primero que vamos a hacer es valernos de recomendaciones generales que hay al respecto. Como si repasamos alguna de las bibliografías, como por ejemplo la que está acá citada de la American Concrete Pavement Association, u tantas otras, vamos a ver algunas reglas generales de aplicación general que podemos comenzar a mencionar. Por un lado, como regla general, en pavimentos de hormigón simple con juntas, siempre estamos hablando de pavimentos con separaciones de juntas siempre inferiores a los 6 metros, como regla general, pero generalmente estamos muy por debajo de ese valor. Una de las reglas más difundidas o globalmente aceptadas para determinar las separaciones máximas entre juntas es que la separación máxima no debe superar un valor K, el coeficiente que ahora vamos a ver de qué se trata, multiplicado por un espesor. Este valor será de 21 si tenemos bases tratadas con cemento o con asfalto, y de 24 si tenemos bases granulares o bases de alguna manera que no han sido tratadas, o podemos pensar incluso en pavimentos apoyados directamente sobre el suelo natural. Este 21 o 24 básicamente tiene en cuenta la rigidez de apoyo que le provoca la base, teniendo en cuenta que las bases de mayor rigidez generan mayores tensiones de alabeo y por lo cual requieren reducir las separaciones entre juntas. Así que bueno, partimos de esas primeras recomendaciones de 21 o 24 veces el espesor para adoptar un primer criterio de separación máxima. Pero aparecen también otras recomendaciones, como por ejemplo una esbeltez máxima, la relación entre el largo y el ancho de la losa no debe superar de 1,5 y en particular está recomendado que sea lo posible inferior a 1,25, ¿no? Tratando de buscar que las losas sean lo más cuadradas posibles para tener un mejor comportamiento frente al alabeo. Igualmente hay otros factores que influyen que son igualmente importantes, como por ejemplo el coeficiente de hidratación térmica del hormigón. La rigidez de la base la mencionamos, pero de alguna manera está tenida en cuenta, digamos, en esta ecuación. Las condiciones climáticas, por supuesto, en el sitio de implantación es clave también para determinar las separaciones entre juntas. Entonces, de alguna manera estas reglas generales, si bien nos ayudan, posiblemente en algunos casos sean insuficientes. Y acá aparece una recomendación que nosotros incorporamos en nuestro manual, que es básicamente lo que dice es que siempre resulta una muy buena práctica para el diseño de juntas observar el comportamiento de pavimentos existentes en la zona de implantación de la obra y que sean de similares características a que estamos proyectando para ver o analizar las separaciones entre juntas que se emplearon y observar cómo es su comportamiento en servicio. De esta manera estamos viendo, de alguna manera, cómo es el comportamiento de una vía similar a la que proyectamos y tenemos de alguna manera información válida porque está seguramente, digamos, está referida, digamos, a la zona, está teniendo en cuenta la influencia del clima y también de los agregados empleados para la ejecución del pavimento, que son también elementos importantes. Veamos un caso de ejemplo. Bueno, acá tenemos una vía urbana. Si analizamos el caso que estemos proyectando un pavimento de este tipo en este mismo municipio o en esta misma zona, bueno, y salimos a recorrer los pavimentos y nos observamos con este cuadro, bueno, acá de alguna manera tenemos información de campo que nos puede resultar útil en función a la separación de juntas a adoptar. Claramente acá adoptaron una separación de juntas con una junta longitudinal central, posiblemente tomando separaciones del orden de los 4 metros en el sentido longitudinal y 4 metros en el sentido transversal. Como podemos observar del desempeño en servicio, vemos que tiene un desempeño no satisfactorio con
conformación o la formación de fisuras longitudinales y transversales, por lo cual esto nos brinda una información importante respecto a qué pautas también tenemos que adoptar nosotros en nuestro nuevo proyecto, ¿no? Posiblemente si observamos esto en el sitio, al momento de diseñar tengamos que pensar en otra disposición de juntas totalmente diferente, con separaciones de juntas menores y que permitan garantizar un mejor comportamiento en servicio. Quiero mencionar también la posible influencia que puede llegar a tener el tipo de agregado en el pavimento. Esto nosotros lo estudiamos, nosotros me refiero al Instituto de Cemento Portland, lo estudiamos en conjunto con el EMIT y presentamos un trabajo en el Congreso de Vialidad y Tránsito referido a la influencia del tipo de agregado en el comportamiento de los pavimentos. En ese trabajo analizamos hormigones elaborados con agregados provenientes de diferentes zonas, considerando el canto rodado silicio de la Mesopotamia, ese mismo canto rodado silicio triturado, la piedra partida granítica, en este caso fue de la zona de la Barría, piedra partida basáltica de la región de Corrientes, piedra partida dolomítica y canto rodado de la Patagonia, el cual también fue, en algún caso analizado, también triturado. Y como última combinación, lo que hicimos es una combinación de canto rodado con basalto, considerando que ambos agregados están disponibles en la zona mesopotámica y podrían llegar a combinarse. Bueno, analizando el hormigón elaborado con estos materiales y siguiendo, digamos, una pauta de diseño de mezclas similar, o sea, con parámetros resistentes similares entre sí, determinamos los módulos de elasticidad y coeficiente de expansión térmica que se conseguían con estos hormigones. Entonces veíamos claramente una influencia del tipo de agregado en el módulo de elasticidad y en el coeficiente de expansión térmica. Entonces, de alguna manera lo conocíamos y queríamos ponerlo en relieve en el trabajo. Como vemos, para el caso de la piedra partida granítica o basáltica, para un hormigón de tipo H40 eran estos casos, teníamos módulo de elasticidad del orden de los 35 gigapascales y coeficiente de expansión térmica del orden de 9 por 10 a la menos 6. Pero, yendo a un caso extremo, por ejemplo, con el canto rodado de silicio de la región mesopotámica, teníamos 44 gigapascales, o sea, un módulo un 30% superior, y un coeficiente de expansión térmica también un 30% superior. Esto llevaba a que algunos agregados, como este, por ejemplo, son muy sensibles a los cambios de temperatura. Y frente a un cambio de temperatura, a un gradiente de temperatura, la manifestación de tensiones en el pavimento, por supuesto, también va a ser muy superior. Para analizar este efecto, lo que hicimos es consideramos una losa de pavimento, 25 centímetros de espesor, con separación entre juntas transversales de 4,5 y un ancho de losa de 3,25, y analizamos su gradiente lineal de temperatura de 10 grados centígrados, ¿no? Considerando dos condiciones de apoyo diferentes, una de baja rigidez y una de alta rigidez. Y analizamos para estos casos cómo era la influencia del tipo de agregado en las tensiones de alabeo que se generaba. Si veamos, por ejemplo, la gráfica en lo que sería en celeste, que es la que corresponde a una condición de rigidez mayor, vemos que para las tensiones de alabeo generadas con el canto rodado silicio de la región mesopotámica son aproximadamente un 40% mayor a las generadas en los casos en el que se hubiera empleado piedra partida granítica o piedra partida basáltica. Esto de alguna manera marca que el tipo de agregado también tiene una marcada influencia, digamos, en el comportamiento de la losa y que para controlarlo requeriríamos reducir las dimensiones de la losa. Eso nos llevó después a hacer un segundo trabajo en el cual nosotros también lo presentamos en el Congreso de Vialidad y Tránsito del año 2016 y en el cual analizamos un abanico de posibilidades que podían presentarse y llegamos a la conclusión de que esta influencia del tipo de agregado podría llegar a ser considerada a través de un factor de ajuste que dependería en función del coeficiente de expansión térmica del hormigón y del módulo de elasticidad, que de alguna manera
podría llegar a determinarse en función del tipo de agregado que se iba a emplear. Este factor de ajuste está sugerido que sea menor a 1, y básicamente lo que nos permite es que para agregados de mayor modo de elasticidad y que nos generen un mayor coeficiente de expansión térmica en el hormigón, yo pueda aplicar este factor de ajuste para incluirlo, digamos, dentro de esa fórmula de separación máxima que veíamos al comienzo, para tener en cuenta la influencia del tipo de agregado. Una vez que determinamos las separaciones máximas a través de las fórmulas y también de alguna manera tomando en cuenta la información de campo, nosotros lo que vamos a comenzar es a ubicar estas juntas de pavimento en lo que sería nuestros planos. Acá en estas situaciones lo que está recomendado es que iniciemos la ubicación de juntas a través de la ubicación de las juntas longitudinales, siempre. Y la pauta general es tratar de ubicarlas en la medida de lo posible en coincidencia con las líneas demarcatorias de carril. Lo que estamos buscando en estos casos es alejar estas juntas longitudinales de la zona de huellas. Es una recomendación muy importante porque al alejarla de la zona de huellas estamos minimizando uno de los posibles daños que pueden generarse en los pavimentos, que es la rotura de esquina. Si ocurre situaciones como esta, donde la junta de pavimento cae en zona de circulación, estos pavimentos son más proclives a desarrollar roturas de esquinas en lo que serían los encuentros entre juntas. Para evitar eso, lo recomendable sería una solución de este tipo. Bueno, acá tenemos un ejemplo del caso de una vía, una avenida sería este caso en el Gran Buenos Aires, en el cual, bueno, yo no participé de este proyecto, la foto la tomé como un usuario, pero claramente se observa que se adoptó, digamos, una ubicación una distribución de juntas no del todo adecuada o sugerida para este tipo de vías. Acá lo más aconsejado hubiera sido la incorporar una junta, dos juntas longitudinales, una en coincidencia con la línea demarcatoria y una casi en coincidencia con lo que sería la definición del carril de estacionamiento. Lo que me lleva a remarcar este caso en particular porque he observado que muchos proyectos son licitados sin la ubicación precisa de todas las juntas de pavimento. Y esto, digamos, es una falla que yo considero que es importante tener en cuenta. Todo proyecto de pavimento de hormigón tiene que salir desde proyecto con la totalidad de las juntas de pavimento ubicadas en planos desde la misma fase de proyecto. No puede quedar liberado, digamos, a juicio del contratista la definición de las separaciones máximas o la definición de la ubicación entre juntas, porque por supuesto lo va a realizar de alguna manera según su mejor conveniencia. Un proyecto sano de pavimento de hormigón tiene que tener incorporada en los planos la ubicación precisa de todas las juntas de pavimento para que no se generen situaciones indeseables como esta. Bueno, y acá para finalizar este segundo módulo tenemos lo que serían las pautas, cuál sería la secuencia que yo sugeriría para definir la separación y ubicación de las juntas. Primero, determinar las separaciones máximas a partir de la aplicación de las ecuaciones generales que ya fueron explicadas, en función del espesor y el tipo de base, y si tenemos información del tipo de agregado que se va a emplear para poder determinar ese factor de ajuste también es importante tenerlo en cuenta. Muy importante revisar la existencia de proyectos similares en la zona para verificar si estas separaciones máximas que nosotros de alguna manera establecimos a partir de las recomendaciones generales son suficientes o habría que utilizar separaciones menores. Arrancamos definiendo la ubicación de las juntas longitudinales en coincidencia con las futuras líneas demarcatorias. Por supuesto, siempre revisando que la separación entre juntas longitudinales respeten las separaciones máximas determinadas en el punto 1 y 2.
Y después realizamos la definición de la separación entre juntas transversales, por un lado, teniendo en cuenta las máximas establecidas y teniendo en cuenta la verificación de la relación de esbeltez entre el largo y el ancho. La relación largo y ancho, como mencionaba en una de las primeras filminas de esta parte, tiene que ser igual o menor de 1,25. Si es mayor a eso, lo que se realiza es, se reduce la separación entre juntas transversales, lo que sería el largo de la losa, hasta ajustar a una relación de esbeltez de 1,25. Bueno, siguiendo esta secuencia o estas pautas, entiendo, digamos, que van a llegar, digamos, a una adecuada disposición de juntas de pavimento en sección tipo. Después, en otra, no es el objetivo de esta presentación, pero en el caso de intersecciones o zonas, bueno, ya sea intersecciones a nivel, o puede ser el caso también de rotonda, ya la distribución de juntas ahí ya se complica, hay que analizarlo de una manera diferente. Después seguramente incorporaremos algún curso en relación a ese tema, ¿no? Pero para lo que sería tramos rectos o secciones tipo de pavimento, este sería, digamos, una secuencia adecuada para definir la disposición de juntas a utilizar. Bueno, pasemos a la parte de ejecución. Vamos a iniciar la explicación relativa, digamos, al empleo de juntas a la ejecución de juntas de contracción, enfocándonos específicamente en esta primera parte sobre el tema de las juntas transversales de contracción. Bueno, en estos casos, los que vamos a comenzar teniendo en cuenta es el tema de los pasadores. Acá aparece un checklist rápido respecto a este tema, considerando que tienen que ser barras rectas, lisas, sin óxido, cortadas con disco y sin rebabas en los extremos para que no provocan ningún tipo de restricción. Está recomendado que exista una lubricación total de la barra con aceite. No está recomendado emplear grasa porque afecta el perfecto contacto que tiene que haber entre el acero y el hormigón. Y si no, también está la posibilidad de utilizar alguna pintura anticorrosiva. Esto es especialmente indicado en zonas donde tengo congelamiento y deshielo y el uso de sales descongelantes que favorecen la corrosión de las armaduras. Tengo que verificar que no haya conflicto entre pasadores y barras de unión. En general, la pauta es que en el armado de la junta longitudinal, la primera barra de unión próxima a la junta transversal esté ubicada a un mínimo de 40 centímetros para que no genere ningún tipo de conflicto con los pasadores. Pasadores ubicados a mitad de espesor, en la separación especificada, y, por supuesto, verificar siempre una correcta alineación vertical y horizontal. Después vamos a repasar un poco ese punto más adelante. Respecto al sistema de instalación, nosotros tenemos dos tipos de sistemas que son aceptables. Por un lado, el uso de canastos, para lo cual tenemos que verificar en estos casos que las barras siempre, en los canastos que se desarrollen, las barras estén siempre soportadas desde los extremos, para que tengan una mejor estabilidad. El canasto tiene que tener una adecuada rigidez y estabilidad. Básicamente, lo que se puede controlar o se debe controlar en estos casos es que pueda soportar el peso de los operarios sin generarse deformaciones apreciables. Tiene que estar anclado a la base. Una vez ubicado el canasto, tiene que haber una demarcación clara de la ubicación de la junta, ¿no? Que corresponda también, por supuesto, con el eje de los canastos y el centro de los pasadores. Los pasadores en muchos casos van soldados o pueden ir soldados al canasto. Lo que tengo que verificar es que esté soldado desde uno solo de los extremos. No tiene que estar soldados de ambos extremos porque provocaría el anclaje de la junta y un mal funcionamiento. Y en muchos casos también se incorporan rigidizadores. Bueno, esos rigidizadores básicamente lo que tienen que estar es cortados antes de proceder al hormigonado. Otra posibilidad de colocación de pasadores es a través de dispositivos de inserción. Y acá ya tenemos lo que conocemos como sistemas tipo DBI, Double Bar Inserter, que permiten una inserción automática y mecanizada de los pasadores en su posición. Tengo que destacar que cuando se hace la inserción de pasadores en el hormigón fresco, esto tiene que realizarse con equipos que están diseñados y calibrados
para este fin. Lo destaco porque, bueno, en muchas situaciones he observado casos en que se insertan pasadores en el hormigón fresco en forma manual, y esto es totalmente inaceptable. Estos equipos están diseñados para poder colocar o insertar los pasadores desde la superficie a su posición definitiva, con un sistema de vibración que permite que esto se realice, colocarlos en su posición, mantenerlos en su posición y luego retirarse también vibrando para favorecer el correcto cierre y la corrección de la herida que provoca esta inserción desde la superficie. ¿Qué tenemos que verificar cuando trabajamos con inserción automática? Bueno, por empezar, que haya un buen funcionamiento y una correcta calibración del equipo de inserción. Verificar que haya un correcto cierre, como vemos en estos casos, de la mezcla cuando el dispositivo de inserción se retira. Y que en los procedimientos de demarcación del eje de la junta al momento de la inserción sean correctos y permitan una identificación clara del sitio donde se realizó la inserción de los pasadores y cuál es el eje en forma lo más precisa posible. El posicionamiento y la elección de los pasadores es un elemento fundamental para un buen funcionamiento de este tipo de juntas. Básicamente lo que tenemos que realizar es verificar en las primeras jornadas y luego periódicamente la correcta alineación y posición de los pasadores. Hay diferentes metodologías, algunas de ellas, por ejemplo, son bastante invasivas, como por ejemplo detener los trabajos por detrás de la pavimentadora y realizar una remoción de hormigón fresco para verificar la posición de los pasadores. Otra posibilidad puede llegar a ser a través de la extracción de testigos para verificar la posición del pasador, y lo que está en realidad recomendado es la aplicación de ensayos del tipo no destructivos. En general, con dispositivos de detección manual de armaduras suele ser suficiente para verificar un correcto posicionamiento y alineación, y por supuesto en casos donde yo tengo altas producciones o proyectos de gran envergadura, lo recomendable sería contar con dispositivos de este tipo que rápidamente puede hacer el relevamiento de todos los pasadores de la sección de pavimento y verificar que están dentro de las tolerancias especificadas. Las tolerancias en general en lo que es la traslación es de más o menos 25 milímetros en las 3 direcciones, y en lo que es alineamiento se acepta hasta un desalineamiento máximo de un 2%. Esto significa que entre ambos extremos puede haber un desalineamiento como máximo de 9 milímetros, tanto en horizontal como en vertical. Mencionaba recién que el posicionamiento de los pasadores es clave para un buen funcionamiento de la junta. Bueno, acá es una gráfica que nos muestra cómo afecta un mal posicionamiento de pasadores en el desempeño del pavimento. Si tenemos problemas de traslación transversal, longitudinal o vertical, va a generar un efecto sobre la eficiencia en la transferencia de carga, y en el caso de la traslación vertical puede llegar a sumarse un posible despostillamiento, especialmente si el pasador está ubicado muy cerca de la superficie. Si tenemos desalineamiento horizontal o vertical, no solamente vamos a tener un efecto sobre la transferencia de carga, sino también sobre nos puede llegar a generar fisuración y despostillamientos. Acá tenemos un claro ejemplo de un pasador desalineado que provocó, por un lado, digamos, por el anclaje que provocó en la junta, una fisuración en este sitio, un despostillamiento, porque uno de los extremos estaba terminó muy cerca de la superficie del pavimento, y por supuesto, esto tenemos que medirlo para ratificarlo, pero seguramente va a afectar la eficiencia en la transferencia de carga en este sitio. Seguramente eso se observaría en la medición de la eficiencia de transferencia de carga. Otro aspecto fundamental relacionado con la ejecución de las juntas de contracción, en este caso que tenemos que mencionar, es el tema del control de fisuración. Básicamente porque es una de las funciones principales de este tipo de juntas. Controlar la formación de fisuras en el pavimento y evitar lo que se conoce como fisuración temprana. Para esto tenemos que comentar lo
el concepto de lo que se conoce como ventana de aserrado. La ventana de aserrado es el momento o la oportunidad que tiene el constructor de realizar el aserrado de juntas o la ejecución de las juntas de contracción. La ventana de aserrado se abre cuando el hormigón tiene la resistencia suficiente como para soportar este aserrado. Si yo lo realizo el aserrado en forma muy prematura, cuando el hormigón no tiene la madurez suficiente, se podrían generarse desprendimientos de agregado de este tipo. Este tipo de desprendimientos, por supuesto, no son aceptables para una junta de pavimento, por lo cual acá decimos que es una situación en la cual aún no se ha iniciado la ventana de aserrado, aún no estamos en condiciones de iniciar los trabajos de aserrado. Ya cuando observamos una condición de este tipo, donde prácticamente no se observa desprendimientos, o estos son bastante menores, ahí ya consideramos que estamos iniciando la ventana de aserrado, y si dejamos madurar aún más el hormigón, por supuesto vamos a tener un aserrado perfectamente limpio, sin ningún tipo de desprendimientos, un aserrado típico dentro de la ventana de aserrado. Lo que tenemos que destacar es que nosotros podemos determinar cuándo se abre la ventana de aserrado, pero no cuando se cierra. Se cierra en realidad cuando las tensiones de tracción en el hormigón alcanzan la resistencia del material y aparece lo que queríamos evitar, que es la fisura en el pavimento. En el caso, teniendo en cuenta, digamos, esta situación, nos lleva a recomendar que todos los pavimentos de hormigón tienen que aserrarse tan pronto el hormigón lo permita, porque podemos determinar la apertura de la ventana de aserrado, pero no sabemos nunca cuándo puede cerrarse, digamos, ¿no? Cuál es el tiempo disponible que tenemos para poder realizar esta operación. Por lo cual, siempre tenemos que realizar el hormigón tan pronto el hormigón lo permita. En esto de la ventana de aserrado, por supuesto, hay situaciones que configuran un mayor riesgo que otras, ¿no? Acá vamos a hablar un poquito de algunas recomendaciones relacionadas con el clima. Y están identificadas en la bibliografía 3 condiciones climáticas en las que se consideran donde los riesgos son mayores. O sea, básicamente que hay una reducción de la ventana de aserrado. Por un lado, la posibilidad de que exista una brusca caída de temperatura o lluvia, la llegada de un frente frío o de una lluvia, altas temperaturas en días soleados o condiciones ventosas y de baja humedad, ¿no? Que generarían una alta tasa de evaporación. Para todos los casos, después vamos a hablar un poquito más en detalle, siempre la primera medida de precaución es extremar los recaudos en las tareas de curado y protección durante las primeras horas. Esto aplica, digamos, a cualquier condición y es especialmente importante si se presentan alguna de estas 3 que yo mencioné. En el caso que tengamos una brusca de temperatura o lluvia, una de las medidas que podemos incorporar adicionales es tener a disposición mantas de protección, como por ejemplo que está acá en la bibliografía, una manta del tipo geotextil de unos 5 milímetros que genera una adecuada protección del pavimento, una adecuada protección temprana del pavimento y lo protege de una eventual lluvia o una brusca caída de temperatura generada por un frente frío. Para aplicar, digamos, este tipo de manta de protección, lo que tengo que esperar es que la membrana de curado haya formado, esté en una condición de seca al tacto y unos minutos antes o unos momentos antes de la llegada del frente frío de la lluvia, tengo que hacer la aplicación de esta manta en forma cuidadosa, ¿no? Porque todavía estoy aplicando la protección sobre hormigón fresco. La ventaja de aplicación de este tipo de coberturas es que, por un lado, lo protejo de lo que sería el frente frío o la lluvia, y además esta aislación que le aplico permite que el calor generado por hidratación del cemento se mantenga dentro del sistema y favorezca la ganancia de resistencia en las primeras horas. Respecto al segundo punto, altas temperaturas en días soleados, bueno, acá aplican todas las recomendaciones de lo que sería trabajo en clima cálido, digamos, ¿no? Lo que sería reducción de la temperatura del hormigón, aplicando un riego de los acopios para bajar la temperatura, minimizando los tiempos de transporte y de colocación, como medida general para este tipo de situaciones y que nos permitan también reducir todo lo posible
o bajar todo lo posible las tasas de la temperatura de colocación del hormigón y las tasas de evaporación en el frente. Puede presentarse el caso de tener que adoptar medidas adicionales, como por ejemplo la modificación del horario de pavimentación. En estos casos, cuando resulta crítico los gradientes térmicos generados en las primeras horas y se observa que podría llevar a un riesgo de reducción de la ventana de cerrado significativa, la modificación del horario de pavimentación. Y en estos casos lo que está sugerido es que se desplace o se considere desplazar el horario de pavimentación a un trabajo por la tarde, digamos, ¿no? Después de horas del mediodía. Básicamente esto tiene que ver con que el trabajo por la mañana, si bien me permite trabajar con hormigones de menor temperatura por estar en una condición, porque los materiales están a menor temperatura luego de la noche, los hormigones colocados por la mañana en horas del mediodía van a alcanzar el inicio de fraguado, van a desarrollarse rápidamente las reacciones de hidratación, generando calor de hidratación, y ese pico de calor generado por hidratación del cemento se va a solapar también con el pico de temperatura ambiente y con el pico de calor generado por radiación, generando una elevación significativa de la temperatura del hormigón durante las primeras horas. Y después un abrupto descenso de esas temperaturas puede llegar a generar una condición crítica. Para evitar eso, en estos casos es conveniente trabajar por la tarde de forma de desfasar estos procesos, que yo comentaba, y que el gradiente de temperatura, y que el pico de temperatura que se alcanza durante las primeras horas no sea tan elevado. Para la última condición, que sería condición ventosa de baja humedad, bueno, básicamente tenemos que trabajar en reducir la tasa de evaporación en el frente. Por supuesto, como medida adicional a la que yo comentaba en el punto 1, extremar los recaudos en las tareas de curado y protección, podríamos considerar en estos casos la aplicación de alguna pantalla cortaviento, digamos, ¿no? Si consideramos que la condición de viento puede llegar a ser un elemento muy desfavorable o muy perjudicial en esos casos. Otro aspecto a revisar también es la condición de la base en relación a lo que sería la condición de restricción. En estos casos, si empleamos bases cementadas, debemos buscar que haya una terminación lo más lisa posible, evitando trabas mecánicas. Tenemos que tener en cuenta, digamos, que cuanto mayor sea la restricción, más cerrada va a ser o más reducida va a ser la ventana de aserrado. Si empleamos bases cementadas, hay que considerar la incorporación también de un ruptor de adherencia. Si son bases tratadas con cemento, tipo suelo cemento o bases granulares con cemento, la aplicación de compuestos de aplicación es suficiente, como por ejemplo puede llegar a ser la emulsión asfáltica o la aplicación de parafina. En el caso de bases de suelo cemento o tratadas con cemento, si tiene incorporado un riego asfáltico de curado, este suele ser suficiente para funcionar como ruptor de adherencia. Pero si ya empleamos bases del tipo de hormigón pobre, estas se consideran una condición de restricción mucho mayor, especialmente por su alta rigidez, y acá la aplicación de compuestos, por lo menos a nuestro entender, no está sugerida. Lo que sugerimos es la interposición de alguna lámina, o puede llegar a ser un geotextil, que sería la opción más conveniente y aplicable a todo tipo de ambientes, o si no, film de polietileno, que también podría llegar a ser aceptable, pero tener en cuenta que esto solo puede ser aplicado en zonas húmedas, en zonas áridas o en zonas secas. La aplicación del film de polietileno no está sugerida. En esos casos de zonas secas debería emplearse únicamente geotextil con base de hormigón pobre. Bueno, y una condición también importante es que la base debe encontrarse saturada para que no tome agua del hormigón, y también en este proceso de saturación es importante hacerlo también en verano porque nos permite reducir
la temperatura de la base. Mencionaba que el caso de la protección y curado del hormigón es un elemento fundamental, digamos, para hacer un adecuado control de fisuración. La protección sugerida, en nuestro caso, siempre es el empleo de membranas de resina en base solvente, en las dosis apropiadas y aplicada tan pronto el hormigón lo permita. O sea, una vez que se haya finalizado las tareas de terminación y texturizado, ya podemos aplicar la membrana sin ningún tipo de demoras. Como método alternativo, si no disponemos de membrana de resina en base solvente o esta por una cuestión ambiental no está aprobada por el comitente, la otra recomendación que hacemos es aplicar un retardador de evaporación y luego una membrana de otro tipo. El retardador de evaporación me permite a mí poder aplicar una medida de protección temprana que las membranas de otro tipo, no las de resina en base solvente, no lo permitirían, digamos. No debería. Las membranas de base acuosa en general lo que requieren es que se absorba o se evapore el agua de exudación para poder aplicarse. A diferencia de la membrana de resina en base solvente que pueden aplicarse en forma directa sin esperar, digamos, que se alcance esa condición. Como las membranas de base acuosa tienen que esperar ese momento y ese momento consideramos que es crítico, nuestra recomendación es que para aplicar otro tipo de membrana que no sea la de resina en base solvente, tiene que estar acompañada previamente con la aplicación temprana de un retardador de evaporación. El compuesto de curado tiene que aplicarse en las dosis apropiadas y no sugerimos seguir en este caso las recomendaciones del fabricante, porque el fabricante en general establece dosis mínimas. Nosotros en obra tenemos que aplicar seguramente dosis mayores para garantizar una correcta aplicación del producto, considerando que existen pérdidas en la aplicación y que la aplicación no es homogénea, y además también el efecto mismo de la textura dentro, digamos, de la aplicación de la protección. Lo que sugerimos es controlar diariamente la dosis de consumo, verificando, digamos, cuánto se usó de membrana y cuánto pavimento se ejecutó, y que esta dosis, en el caso de membranas de resina en base solvente, esté en el orden de los 200 gramos a 300 gramos por metro cuadrado. Está en ese entorno, entendemos que sería suficiente. Verificar una correcta distribución del producto. Para esto es necesario que la membrana esté pigmentada para verificar en lo que sería la uniformidad de color, que la membrana está aplicada en forma uniforme en toda la sección. Verificar la elasticidad y el comportamiento de la membrana luego de unos minutos se forma, adquiere una condición de seca al tacto y tiene cierta elasticidad, eso puede observarse en la obra. Y bueno, en el caso de condiciones muy rigurosas, como veíamos en el caso anterior, podría considerarse la adopción de medidas de protección adicionales. Pero siempre nuestro primer elemento de defensa va a ser una correcta protección y curado a través de la aplicación de, en cantidad suficiente y oportuna, de un buen sistema de protección a través de un compuesto de curado. En lo que es el aserrado, bueno, un tema clave, por supuesto, para poder realizar esta tarea de ejecución en forma eficiente. Como decíamos, el aserrado debe empezar tan pronto el hormigón lo permita. Tan pronto el hormigón pueda ser cortado sin desprendimiento de agregados gruesos o roturas, podemos proceder a lo que sería la ejecución o tenemos que proceder a la ejecución del aserrado. Generalmente los aserradores experimentados se suelen valer de distintos procedimientos, como el rayado con un elemento punzante, con un clavo, con un alambre de la superficie del pavimento o con el mismo botín para verificar si el hormigón ha adquirido la resistencia suficiente como para poder ser cortado sin que haya desprendimientos. Los operadores en general a las pocas jornadas ya toman el conocimiento de esto y adquieren experiencia suficiente y necesaria para poder realizar el corte del pavimento tan pronto el hormigón lo permita, sin que existan desprendimientos significativos como sería este caso. El aserrado nunca debe demorarse o interrumpirse, más allá de la hora del día o de la condición climática. Esto en algunos casos puede suscitar algún problema. Las profundidades mínimas de corte son, para juntas longitudinales, siempre 1/3 del espesor. Para transversales, bueno, si son bases tratadas con cemento, de 1/3 del espesor, y si son bases granulares o no tratadas,
puede reducirse un poco a 1/4 del espesor, sería suficiente. Estas son las profundidades mínimas de aserrado y deben controlarse siempre de que esto se siga en la obra. Importantísimo contar con la cantidad suficiente de aserradoras en el frente, ¿no? Por supuesto, yo puedo iniciar el corte en el momento que el hormigón lo permita, pero tengo que ir acompañando esa ganancia de resistencia que tiene el hormigón con un equipo de aserradoras acorde al ritmo o al avance de los trabajos. Esto me lleva a mí a recomendar que en el caso de condiciones de alta temperatura, en verano, en clima cálido, la cantidad de aserradoras sugerida es un mínimo de 3. Y en invierno, donde ya tengo una condición que puede llegar a ser clima frío o incluso condiciones de clima templado, el mínimo de aserradoras a contar en el frente es de 2. Nunca tengo que trabajar con una sola aserradora porque, por supuesto, yo siempre puedo tener el riesgo que exista algún desperfecto y algún equipo se descomponga y me quedaría sin la posibilidad de hacer esta tarea que es fundamental, ¿no? en lo que sea la ejecución del pavimento. La secuencia de corte siempre tiene que corresponderse al mismo orden de aparición de las fisuras en el pavimento. ¿Se acuerdan las primeras filminas que veíamos en la presentación? En el cual veíamos que primero aparecen las fisuras transversales y por último la fisura longitudinal. Bueno, el corte de las juntas va a tener que seguir este esquema. Entonces, trabajando con 3 aserradoras, tenemos una primera aserradora que corta las transversales, forma alternada, la segunda que completa el corte de las juntas transversales y la tercera que viene cortando la junta longitudinal. Este sería, digamos, la recomendación para este caso. Lo que no tenemos que hacer en una situación de este tipo. Observen que viene una aserradora que está avanzando en el corte de las juntas transversales y acá 2 o 3 juntas adelante de este trabajo tenemos una aserradora que está avanzando en el corte de juntas, generando, digamos, un espacio que, por la secuencia que se adoptó de corte, va a demorar en ser cortado y, por supuesto, esto va a generar mayor riesgo de que exista algún problema en ese sitio. No hacer cortes alternados, esto solamente lo tenemos que hacer en casos de contingencia, o sea, si nosotros tenemos un caso en el que igual se nos descompone una aserradora, bueno, posiblemente estamos trabajando 3 aserradoras, bueno, se nos descompone una, la primera, que es la que corta una junta transversal por medio, va a tener que seguir avanzando con la misma secuencia y tenemos que repartir un poco el trabajo del corte de las juntas transversales ahora ya y de la junta longitudinal en un único equipo. Esto puede llegar a generar alguna demora en los cortes, pero lo que nunca tenemos que abandonar es el avance del corte de una junta transversal cada 2, porque es el riesgo mayor que tenemos que contener. Una recomendación adicional, antiguamente se sugería que el corte de las juntas longitudinales se realice al día siguiente. Bueno, esto es un riesgo que en general, la mayoría de los casos no presenta problemas, pero nos ha tocado algunas situaciones en cual cortarla al día siguiente significaba un riesgo muy significativo. Por lo cual, nuestra recomendación es tratar en la medida de lo posible de no demorar el corte de ninguna junta y seguir esta secuencia de corte que sería la condición ideal. Tengamos presente que en este procedimiento de ejecución de juntas de contracción estamos controlando la manifestación de fisuras. Así que todo lo bueno que hemos hecho hasta ahora en materia de ejecución de pavimento lo podemos de alguna manera echar a perder si no hacemos un buen trabajo en esta tarea. Para finalizar el tema de las juntas de contracción, tengo que destacar que en algunas situaciones la ejecución de junta de contracción por aserrado puede llegar a ser difícil de implementar o podemos pensar incluso podría llegar a ser imposible, ¿no?
no porque existe ninguna imposibilidad técnica, sino porque el aserrado tiene que realizarse tan pronto el hormigón lo permita. Y esto seguramente, en general, es en un horario por la noche, ¿no? Si nosotros trabajamos durante el día, muchas de las juntas de pavimento van a tener que aserrarse por la noche. Esto de alguna manera puede programarse, pero en una situación de pavimento urbano, el prender un equipo para hacer un trabajo de aserrado puede llegar a significar molestias a los vecinos y por supuesto, esto tenemos que tratar de evitarlo. En situaciones de este tipo y en general en vías urbanas de baja velocidad, podría llegar a ser aplicable la ejecución de juntas de contracción en hormigón fresco. Esto se hacía antiguamente, pero es una práctica que aún se conserva y puede realizarse, digamos, con algunas recomendaciones a tener en cuenta. Se hace una hendidura en el pavimento con un elemento metálico, se clava un inductor o un inserto que se deja provisionalmente perdido, y este inductor es el que va a generar el debilitamiento para inducir la fisura en ese sitio. Algunas recomendaciones si se trabaja de esta manera, bueno, es conveniente trabajar con una planchuela para efectuar la ranura en hormigón fresco. El largo de la planchuela y del inductor tiene que ser del ancho de carril. El inductor que se deja perdido, está aconsejado que sea también de una altura de 1/3 del espesor de la calzada para generar un debilitamiento acorde con lo que hablábamos también por el tema de aserrado. El espesor sugerido tiene que ser pequeño, del orden de los 3 a los 5 milímetros, y existen diferentes elementos que se pueden utilizar, como por ejemplo el chapadur o el MDF o un material similar puede ser aplicable en estos casos. Lo que sí está recomendado es que el inductor se ubique a nivel de la rasante del pavimento terminado. Si queda sobreelevado, va a dificultar, por supuesto, la terminación, y si queda muy rehundido, puede llegar a provocar una junta imperfecta, ya que no solamente el inductor va a generar una fisura hacia el fondo de la losa, sino también hacia la superficie. Y esa fisura puede llegar a ser muy aleatoria y después no puedo llegar a no poder barrerla con lo que sería el aserrado secundario o ejecución de la junta final. Por supuesto, si yo tengo que aplicar esta condición, y es solamente aplicable para una vía urbana de baja velocidad, porque el trabajar, digamos, de esta manera me va a generar, de alguna manera, algunas dificultades de terminación y un efecto sobre la rugosidad del pavimento. Si tengo una condición de exigencia temprana baja o normal, bueno, no necesariamente tengo que colocar inductores en todas las juntas, con colocar un inductor cada 2 o 3 juntas puede llegar a ser suficiente. El resto de las juntas, o sea, como vemos acá los inductores están marcados en color, el resto de las juntas pueden aserrarse al otro día por la mañana, tan pronto sea posible, a través del aserrado. Y si tengo una condición de alta exigencia temprana, bueno, acá me llevaría a tener que trabajar en fajas porque es muy difícil colocar inductores en las juntas longitudinales y tener que ubicar inductores en todas las juntas transversales. Si tengo una condición de alta exigencia temprana, que sería, digamos, una pavimentación en clima cálido o en verano, mi sugerencia sería tratar de trabajar lo más temprano posible para poder realizar el aserrado del pavimento antes de la llegada de la noche, que quede todo el pavimento en lo posible aserrado antes de los horarios en que uno tiene que mantener silencio. Respecto a las juntas de construcción, arrancamos con las transversales. Bueno, acá hay que verificar una correcta nivelación y terminación del sector, si lo realizamos esto manualmente. Esto nos lleva a intensificar los controles con la regla de 3 metros. Nuestra sugerencia es emplear sistemas de encofrados o moldes que simplifiquen la operación de remoción con mínimos efectos sobre el hormigón. Tengamos en cuenta que el desmolde de esta junta se va a realizar a primera hora de la mañana para poder reiniciar los trabajos y vamos a estar desmoldando un pavimento o un sector
que fue el último ejecutado, por lo cual estamos hablando de una condición de hormigón joven. Esto nos lleva a que tenemos que tratar de minimizar los golpes o vibraciones que realizamos durante el desmolde. En cuanto a los sistemas de encofrado, no son apropiados los sistemas que requieren la remoción de pasadores para retirar el molde. Es una práctica que se ha visto en algunas situaciones y que no es aconsejada. En general, cuando se trabaja de esa manera y se remueven los pasadores para retirar el molde es porque colocaron seguramente grasa para que esos pasadores queden liberados y va a ser un sistema que no va a transferir carga adecuadamente. Es conveniente realizar una generosa lubricación de los moldes para facilitar este proceso de desmolde y, por supuesto, como decía recién, tratar de realizar el desmolde con todo cuidado para evitar que se induzcan daños, incluso tener en cuenta que pueden haber daños que sean no visibles en el sector de la junta. Me refiero claramente, digamos, a tratar de evitar este tipo de situaciones, digamos, ¿no? Donde uno observa un buen comportamiento de las juntas de contracción por aserrado. Sin embargo, cuando observamos una junta de construcción, vemos claramente que por un descuido en la ejecución de esta junta, el material quedó debilitado y a los pocos meses aparecen despostillamientos y deterioros en estos sectores. Esto, bueno, es una de las cosas que yo menciono que tiene que tratar de evitarse. La remoción de moldes, tener en cuenta que se realiza cuando el hormigón es joven, por lo cual no soporta presiones significativas o golpes. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado y es conveniente instruir a los operadores sobre esto. Esto vale especialmente para las juntas transversales de construcción, porque son las más solicitadas por el tránsito, ¿no? Pero también tengo que tenerlo en cuenta en la remoción de moldes para las juntas longitudinales de construcción también. En el caso de las juntas transversales de construcción, en algunas situaciones, especialmente cuando trabajamos con pavimentadoras, el desafío también será poder realizar con el mismo equipo pavimentador la última losa y evitar, en la medida de lo posible, la aplicación de tareas manuales. Esta situación que de alguna manera se prefiere puede lograrse con diferentes métodos. Quiero destacar especialmente dos. Uno, por ejemplo, es este que fue aplicado también en nuestro país, en el cual lo que se hacía es para ejecutar el último sector de pavimento en la última junta, que iba a ser la de junta de fin de jornada, junta transversal de construcción, en lugar de insertarse pasadores, se insertaban caños con obturación de los extremos. Estos caños tenían la particularidad que el diámetro interior era exactamente idéntico al diámetro exterior del pasador. En estos casos, sí o sí, el caño tiene que ser metálico para no generar una condición en la cual el caño pueda aplastarse después en servicio. Se insertaban estos caños en lugar de los pasadores en esa última junta y luego al día siguiente se realizaba un aserrado en el espesor completo del pavimento. Y por supuesto se hace un aserrado en el espesor completo y el hormigón restante, digamos, o posterior, digamos, al aserrado, se descartaba. Para facilitar esto era común la aplicación de un film de polietileno, se cansa de observar en este sector, para después facilitar la remoción del hormigón colocado después de la junta. De esta forma quedaban los caños, marcando, digamos, las perforaciones para ubicar los pasadores. Se colocaban los pasadores con aceite, garantizando un perfecto contacto, digamos, entre el pasador y el caño. Y directamente podíamos avanzar al día siguiente con la ejecución de la nueva faja. Otro sistema, por ejemplo, que también funcionó muy bien, esta es una obra en la circunvalación, no, el anillo de Montevideo, o circunvalación de Montevideo. En estos casos lo que se aplicaba es una especie de un cajón invertido. Este cajón tenía, en la ubicación donde se encontraban los pasadores, tenía una pequeña ranura, de forma tal de que el cajón cubría una mitad del canasto, ¿no? Este cajón tenía una altura igual a la de espesor del pavimento, menos 4 centímetros. Se anclaba todo el sistema a la base y después directamente
la pavimentadora pasaba por encima del sector, dejando, digamos, el canasto y el cajón dentro de la sección de hormigón ejecutada con la pavimentadora. El hormigón en exceso por detrás del cajón se eliminaba, y al día siguiente se realizaba un aserrado únicamente de estos 4 centímetros superiores y se retiraba el cajón, dejando conformada la junta de fin de jornada y permitiendo el reinicio de las operaciones al día siguiente. En lo que se refiere a las juntas longitudinales de construcción, bueno, acá es un trabajo más bien artesanal. Esto quiero destacar, lo que es algo que hay que realizar con alguna capacitación personal que está atento, digamos, a la terminación de esta junta. Esta fotografía o esta secuencia de fotografía que vemos acá corresponde a la ejecución del aeropuerto de Chicago. Y observen, digamos, lo que sería la secuencia de ejecución. Primero, como pauta fundamental, tenemos que, para tener una buena junta longitudinal de construcción, es haber ejecutado una faja. La primera faja, por supuesto, tiene que ser ejecutada en forma perfecta, digamos, sin ningún tipo de depresiones, generando, digamos, un borde sano y perfectamente terminado. Digamos, esa sería la primera condición necesaria para poder realizar una adecuada junta longitudinal de construcción, ¿no? Entonces, en lo que sea la operación siguiente, donde se procede a lo que sea la ejecución de la faja nueva, el operador va a tener que realizar una tarea de terminación manual, compatibilizando los niveles del hormigón nuevo con el hormigón existente, verificando la correcta nivelación de ambas fajas, que no haya ninguna diferencia de nivel o de presión. Y luego la última operación será limpiar la pequeña cantidad de mortero que pueda haberse depositado por encima del hormigón existente, y quedando perfectamente identificada la junta de pavimento. Un aspecto a tener en cuenta en las juntas longitudinales de construcción también es la posible o manifestación de fisuras por simpatía o por reflexión de la faja existente. Tenemos que tener en cuenta que en este tipo de situaciones tenemos una faja que ya está ejecutada en pavimento de hormigón con correspondientes juntas. Posiblemente esas juntas ya hayan trabajado y sean juntas activas. Y existe un riesgo en el cual durante lo que sería la primera noche, luego de ejecutada la faja nueva, al reducirse la temperatura ambiente, estas juntas existentes se abran, respondan frente a los cambios de temperatura y puedan llegar a generar la manifestación de una fisura en coincidencia con esta junta a la faja recién hormigonada. Lo que de alguna manera se lo conoce como reflexión de fisuras o manifestación de fisuras por simpatía. Para prevenir este riesgo o minimizar el riesgo, está sugerido, digamos, una práctica que ha mostrado ser bastante efectiva en situaciones donde se había comenzado a observar problemas de este tipo, es la aplicación de un trozo de film de polietileno de aproximadamente 50 centímetros de largo sobre el borde de pavimento de la faja anterior, ¿no? En coincidencia en el sitio donde está ubicada las juntas transversales. Este film de alguna manera genera, digamos, un ruptor, rompe la continuidad, digamos, entre ambas fajas, y ha mostrado ser de alguna manera muy efectivo en evitar que este problema se suceda. Así que es muy recomendable cuando se trabaja con pavimentación por fajas en la junta longitudinal de construcción, disponer esta precaución de colocar un trozo de film de polietileno en coincidencia con las juntas transversales para evitar una posible reflexión de fisuras por este fenómeno. Y respecto a las juntas de dilatación, bueno, estas son juntas muy especiales, en general requieren un trabajo más bien artesanal.
Los esquemas de armado típicos son los que mostramos aquí en este caso, donde los capuchones en general se suelen incorporar en forma alternada en un extremo y otro de los pasadores. Tener en cuenta que los capuchones tienen que ocupar solamente 5 centímetros por sobre el pasador y generar una carrera libre de 30 milímetros, por lo cual, como yo decía antes, tenía que tener un pequeño relleno dentro del capuchón. Como ocupan unos 5 centímetros sobre el pasador, es común que para el caso de juntas de dilatación se sugiera que los pasadores sean un poco más largos. En general pasamos de 45 centímetros, que es el largo habitual, a pasadores de 55 centímetros para el caso de las juntas de dilatación, para garantizar que tenga un perfecto anclaje de ambos lados. Tenemos que incorporar un material de relleno dentro de lo que sería el armado del canasto. Este material de relleno en general está sugerido que sea madera blanda o también neopren. Y después, bueno, ya el elemento queda listo como para poder realizar la ejecución del pavimento superior. Y luego tendremos que realizar un trabajo muy localizado para lograr una adecuada terminación superior del sistema. Algunos lo realizan en fresco a través de la incorporación de un puente de trabajo, y otros lo realizan directamente dejando perdido, digamos, el sistema y realizando un doble aserrado en coincidencia muy precisa donde está ubicado, digamos, el material de relleno para conformar superficialmente esa junta de dilatación. Esta segunda opción sería la más aconsejable en estos casos, ¿no? Bueno, dentro, digamos, de los errores que muchas veces vemos en diferentes obras, acá quería en este caso citar este en particular, en el cual si hay alguna mala manera de ejecutar una junta de dilatación, yo creo que esta es un buen ejemplo de cómo no hay que hacer una junta de dilatación, y acá está marcado 5 errores, digamos, que tiene este sistema. O sea, el telgopor, como yo mencionaba antes, no es un material apto como relleno, porque no tiene recuperación elástica, y básicamente lo que va a provocar es que en el corto plazo, en el corto tiempo, esta junta de dilatación se cierre progresivamente y generar una gran apertura de las juntas vecinas. El capuchón debe ocupar solamente 5 centímetros sobre el pasador, y acá prácticamente ocupa casi la mitad. No tiene un tapón ese capuchón como debería. Tiene grasa, digamos, de lubricación, lo cual tampoco es aconsejado, digamos, y afecta el contacto entre el hormigón y el acero. Y bueno, también mencionaba una de las recomendaciones que estaba también en el caso de la colocación de canastos: siempre los pasadores tienen que estar soportados de ambos extremos para que tengan estabilidad, ¿no? Y acá está soportado de uno solo de los extremos. Bueno, un ejemplo de cómo no hay que hacer una junta de dilatación. Bueno, pasamos al último punto, sobre sellado de juntas. El objetivo del sellado de juntas básicamente es minimizar el ingreso de agua, ya que, por supuesto, el agua dentro de la estructura del pavimento genera bastantes problemas asociados a una pérdida de capacidad estructural global del pavimento, y también podría llegar a ser un elemento que conduce a un problema de bombeo o de pérdida de soporte por erosión. También el objetivo del sellado es evitar el ingreso de materiales incompresibles dentro de la junta para permitir el movimiento natural que tiene que tener la junta de pavimento. Si ingresan materiales incompresibles dentro de la junta, podrían llegar a generar primero despostillamientos localizados en los labios de la junta, y si esta incorporación de materiales incompresibles es importante, afectaría el cierre natural de las juntas en momentos de alta temperatura y podría llegar a generar un efecto de levantamiento de losas o blow up en casos extremos. Para poder realizar un sellado adecuado, básicamente los procedimientos es primero seleccionar un material adecuado, hacer un adecuado diseño y ejecución del reservorio, una buena limpieza de la caja para lograr una buena adherencia del material de sellador con las caras o el hormigón en sí, las caras de la junta.
Ahí menciona la aplicación del puente de adherencia, pero la aplicación del puente de adherencia en general es para el caso de sellos preformados, que no son de uso habitual en nuestro país. Y después, bueno, la correcta aplicación del material de sello. Vamos a ir repasando algunos de estos puntos, en realidad todos estos puntos. Como decía, los selladores líquidos son los que habitualmente se emplean en nuestro país. Tenemos de diferentes características de materiales que se pueden emplear. Generalmente se diferencian en los que son de aplicación en frío o en caliente, de uno o dos componentes, y los que son autonivelantes o que requieren para su terminación la aplicación de alguna herramienta de nivelación. Estos materiales suelen requerir la aplicación de un cordón de respaldo para garantizar que se respete el factor de forma del sellador y que el sellador no quede adherido a las paredes del fondo al fondo de la caja del reservorio. En los selladores, para que un sellador funcione adecuadamente, uno de los aspectos también fundamentales es una correcta instalación, por lo cual el buen desempeño depende también en gran medida de la adherencia que se logre con las caras de la junta. Esto es especialmente conveniente o de alguna manera esto especialmente hay que tenerlo en cuenta en el caso de que utilicen selladores de mejor calidad, de los que se espera un desempeño mayor en servicio, como por ejemplo el caso de la silicona. En cuanto a la vida útil esperables, en general, esto puede variar en función de los tipos de materiales que se utilicen o selladores que se utilicen, pero como regla general los materiales en caliente suelen tener una vida útil del orden de los 3 a 5 años y las siliconas, dentro de lo que son selladores líquidos, los que tienen mejor desempeño, podríamos pensar en desempeños o en ciclos de resellado de 10 a 15 años de vida útil. Este sería un esquema de cajeado y sellado para una junta de construcción, lo que sería el caso de la izquierda. Tenemos una junta moldeada y que fue cajeada para la colocación de cordón de respaldo y material de sellado, y también el caso de una junta de contracción, que es por aserrado. Se realizó un cajeado o un ensanche de la junta para alojar el cordón de respaldo y material de sellado. Como regla general, básicamente tenemos algunas dimensiones que respetar. Está sugerido que el material de sellado se ubique entre 5 a 8 milímetros por debajo de la rasante del pavimento, de forma tal que cuando esta junta se cierre y el material de sellado se sobreleve de su posición original, no alcance, digamos, el nivel de la rasante del pavimento. Es importante el espesor, en función a lo sugerido por los fabricantes, de espesores mínimos a respetar, y también el ancho de la caja. Este ancho de la caja va a tener que ser dimensionado, después lo vamos a ver un poquito más adelante, y algunos fabricantes sugieren distinta relación espesor-ancho, o sea, básicamente el factor de forma, que tienen que respetarse para que el sellador tenga un mejor comportamiento elástico. En general, para los materiales en caliente se suele requerir un factor de forma de 1, o sea que el espesor sea igual al del ancho del pavimento, al del ancho de la junta. Y para el caso de los materiales tipo silicona, materiales de aplicación en frío, en general se suele requerir factores de forma de 0,5 a 1. En general se sugiere 0,5, pero por supuesto siempre respetando un espesor mínimo. Así que teniendo juntas, si la junta es muy delgadita, seguramente se va a acercar a 1. Pero el mejor desempeño lo tienen con factores de forma del orden de los 0,5. El dimensionamiento del reservorio tiene que realizarse. Básicamente lo que se realiza es que se realiza un análisis de deformaciones máximas o de aperturas máximas que experimentaría la junta desde el momento de la instalación hasta lo que sería la mínima temperatura en invierno. Y también se analiza el cierre máximo que va a experimentar la junta desde la temperatura mínima de instalación a lo que sería la máxima temperatura que podría alcanzar el pavimento en verano. Cuando se realiza el caso de la elongación máxima, la apertura máxima de la junta, en muchos casos se incorpora, de acuerdo, digamos, al momento que se haga el sellado, la contracción por secado remanente del hormigón, considerando, digamos, que todavía no ha ocurrido totalmente
podría llegar a considerarse como un elemento adicional y que por supuesto va a afectar la apertura o la elongación de los sellos. Esto nos lleva a que una de las recomendaciones es que el sellado se realice en la medida de lo posible bastante tiempo después, o en la medida que se pueda, tratar de postergarlo todo lo posible desde el momento de la colocación, de forma tal de poder dejar que el pavimento se equilibre, equilibre su humedad con la del ambiente y se produzca la mayor cantidad de contracción por secado previo a la instalación de los materiales de sello, para que después no sufran una elongación significativa, digamos, ¿no? Que puede llegar a afectarlo. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, aquí hay un ejemplo donde pusimos algunos datos relativos a lo que sería el largo de las losas, un coeficiente de expansión térmica. Son todos datos que se necesitan. La mínima temperatura del hormigón que se alcanzaría en invierno, una máxima temperatura del hormigón que se alcanzaría en verano, para analizar el caso de elongación y contracción. Y acá aparece el caso de una contracción por secado remanente que hemos incorporado teniendo en cuenta, digamos, que para este proyecto, por ejemplo, no se pudo esperar demasiado en la aplicación del material, en la aplicación de los materiales de sello. Bueno, haciendo el mismo, considerando para elongación máxima la temperatura de instalación máxima en el hormigón de 45 grados, bueno, se hacen las cuentas de lo que sería el gradiente térmico, de la máxima temperatura de instalación del material que tiene el hormigón cuando se hace la instalación del material de sello respecto a la mínima temperatura que tendrá en invierno. Se le multiplica por el coeficiente de expansión térmica y en este caso se suma la contracción por secado del hormigón. Esto, de formación específica, se multiplica por el largo de la losa y por el coeficiente de restricción que tiene en cuenta la influencia del tipo de base y se determina una elongación máxima de 2.22 milímetros. Lo que tenemos que hacer después es analizar distintos anchos de caja y ver con esta deformación máxima de 2,22 milímetros para los diferentes anchos de caja qué elongación en porcentual implica. Básicamente esa elongación es la que va a exigir como máximo el material de sello. Tenemos que revisar lo que dice el fabricante. Generalmente los fabricantes, por ejemplo, lo que sería el caso de las siliconas, suelen sugerir que la determinación del reservorio se realice considerando elongaciones y compresiones máximas del orden del 25%. Fíjense, para cumplir esta condición, en lo que es elongación máxima, se requiere un ancho de reservorio de 9 milímetros. Si hacemos el análisis para el caso de la compresión máxima, bueno, como acá, por supuesto, no tenemos el efecto de la contracción por secado, digamos, porque, por supuesto, aplica en el sentido opuesto, ese 25% de compresión máxima se alcanzan con reservorios más pequeños. Por supuesto, nosotros tenemos que respetar el máximo ancho de caja que determinemos en los dos análisis que hacemos, el de elongación y el de compresión, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo de lo que sería un dimensionamiento de reservorio. Una cuenta rápida que uno puede hacer o tiene que hacer para determinar los anchos de caja, qué medida tienen que tener. Los fabricantes, incluso dentro de sus especificaciones y sus fichas técnicas, tienen después para cada ancho de caja cuál es el espesor sugerido de sellador. Ejecutamos lo que sería el cajeo del pavimento según esas medidas de reservorio. Tenemos que tomar, una vez determinado lo que sería el ancho de caja y lo que sería el espesor necesario del material de sellado, tenemos que hacer este dimensionamiento para verificar con qué profundidad tenemos que hacer el cajeado o el aserrado secundario. Se realiza esa operación y luego pasamos a un procedimiento de limpieza. El procedimiento de limpieza básicamente, bueno, hay que de alguna manera seguir las recomendaciones de los fabricantes en estos casos, pero en la mayoría de los productos, especialmente de aplicación en frío que se sugieren, la mayoría de fabricantes suelen sugerir los mismos procedimientos, ¿no? Y generalmente hay tres procedimientos que suelen sugerir, que son primero el hidrolavado, para eliminar los restos de productos de la tarea de aserrado, siempre y cuando el aserrado se haya realizado con disco diamantado. Después, una tarea de arenado, que el arenado en realidad lo que busca es generar una textura rugosa en la cara de las juntas que fueron cajeadas para mejorar la adherencia del sellador a las paredes de la junta. O sea, es
interesante mencionarlo porque no es una operación de limpieza, es una operación de texturizado para mejorar la adherencia con el material de sellado. No perder de vista de que el arenado debe realizarse dirigiendo la boquilla no solamente a la junta, sino a las paredes. Entonces tenemos que arenar ambas paredes, ubicando en la medida de lo posible la boquilla de una forma cercana y en ángulo para limpiar los milímetros superiores. Acá se habla de los 25 milímetros superiores de la caja. Y por supuesto tener en cuenta que lo que decía antes, ¿no? Una pasada por cada pared de reservorio para alcanzar buenos resultados. Y por último, después el soplado, para eliminar los restos de arena, suciedad y polvo que tiene la junta. Bueno, esta tarea de limpieza final o soplado debería realizarse ya inmediatamente antes de aplicar el cordón de respaldo y luego el material de sello. Si quedaron juntas que se limpiaron y no se llegaron a aplicar el material de sello y tuvo que suspenderse las operaciones hasta el próximo día, bueno, al iniciar el día siguiente repetimos el soplado en las juntas que han quedado sin sellar y continuamos con la operación de aplicación del material de sello. El cordón de respaldo es un elemento también muy importante porque impide básicamente el contacto del sellador con el fondo de la caja, que es esto que ocurriría en este caso, y que después frente a una apertura podría generar un desgarre desde el fondo de la caja hacia la superficie. También nos permite optimizar la cantidad de material que estamos utilizando, teniendo en cuenta que es dentro de lo que es el sistema de sellado uno de los más costosos. Está recomendado que el diámetro del cordón de respaldo sea un 25% mayor que el ancho de la caja para que ingrese a presión. Se suele hacer con un pequeño rodillo. Este rodillo también tiene que dimensionarse en función del espesor de caja y, el espesor de sellado que estamos aplicando para que el cordón de respaldo quede en la posición necesaria, de forma tal de que luego de aplicado el material de sellado, este se encuentre por debajo de la superficie entre 5 y 8 milímetros. Por eso, digamos, todo esto tiene que dimensionarse de acuerdo, digamos, al dimensionamiento del reservorio y la profundidad del cajeado. En general lo aplicamos, como decía, con una herramienta especial, una pequeña rueda, que va a posicionar el cordón a la profundidad deseada. Bueno, y en cuanto al sellado, bueno, acá también seguimos las recomendaciones del fabricante. Siempre las juntas deben estar limpias, secas, libres de agua y hielo. Si alcanzamos temperaturas por debajo del punto de rocío, hay que suspender la colocación del material de sello. Y también lo mismo si tenemos alguna inclemencia climática, digamos, por supuesto, frente a la posibilidad de lluvia o nieve, tienen que suspenderse las operaciones de sellado. Es muy conveniente, antes de comenzar los trabajos de sellado, realizar una sección de prueba, una sección de ensayo para validar los métodos de limpieza e instalación del material de sello. Para esto hay una metodología que está propuesta en la cual se realiza un ensayo de adherencia en el lugar que permite verificar la buena adherencia del sellador con las paredes de la caja. El ensayo de adherencia básicamente consiste en una determinada sección realizar el sellado de las juntas de pavimento y luego procederemos a realizar ensayos en forma aleatoria en distintos sectores. Esos ensayos básicamente consisten en realizar en la junta un corte con un cúter a ambos lados de las paredes de la caja, un corte de 75 milímetros de largo. Ese corte nos va a permitir descubrir una parte del material de sello. Este material de sello lo que hacemos es, lo posicionamos en forma vertical contra el pavimento y le hacemos una marca a una distancia de 25 milímetros. Esta marca de 25 milímetros, le posicionamos una regla en el sentido vertical, la estiramos hasta, a 90 grados por supuesto respecto a la superficie, la estiramos hasta que se elongue hasta una marca de 100 milímetros. Si verificamos que en ese proceso de elongación el material se pudo estirar y no hay desprendimiento o pérdida de adherencia respecto de las paredes de la caja,
se dice que el ensayo o la prueba superó, digamos, lo que sería el ensayo de adherencia y podemos de alguna manera validar los métodos de limpieza e instalación del material del sello. Bueno, se aclara también con este tipo de ensayos que si se encuentran sellados distintos sustratos, tenemos que verificar la adherencia con ambos sustratos en forma separada. Lo que se hace básicamente es se extiende el corte longitudinal de un lado y del otro de la junta para poder analizar en forma separada la adherencia respecto a los diferentes sustratos. Bueno, y este sería, digamos, un resultado final de un procedimiento adecuado de sellado de junta, ¿no? Destaco la aplicación del ensayo de adherencia, que mediante la aplicación de una prueba, de una sección de prueba, una sección de ensayo, podemos revisar los procedimientos que se están empleando y el equipamiento que se está empleando para la limpieza, preparación e instalación del material de sello. Y luego si aplicados estos ensayos de adherencia vemos que las operaciones son adecuadas, podemos ya directamente habilitar a que el equipo, la cuadrilla, avance sobre el sellado del resto de las juntas. Bueno, llegamos a la última filmina. Les dejo acá mis datos de contacto. Por sistema seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de realizar algunas preguntas por chat que seguramente me llegarán a mí y en la medida de lo posible voy a ir respondiendo. Así que me despido agradeciéndoles nuevamente la conexión y bueno, convocándolos también a participar dentro de estos ciclos de seminarios y cursos web que estamos desarrollando también tanto con la Asociación Argentina de Carreteras como a través de las plataformas de capacitación del Instituto del Cemento Portland. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima.